tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este su programa Equipando al Cristiano. Esta semana una vez más tenemos como invitado estrella, invitado especial a nuestro pastor favorito, Pastor Javier Cordero desde México, en Puebla. Pastor, bienvenido una vez más a este programa. Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a usted, a su familia y a todos nuestros oyentes donde quiera que estén. Que el Señor les guarde, que el Señor les fortalezca en donde quiera que nos escuchen. Amén, pastor. La semana pasada tuvimos un programa, el primer programa en el cual le presentamos y el cual ha sido muy bien aceptado, pastor. La gente no ha mandado correos, o por lo menos, les soy sincero, no he checado la bandeja de correos. He estado ocupado en algunas otras cosas. Dios me perdone por desatender eso. Pastor, ¿cómo ha sido su semana, esta semana, valga la redundancia? Pues gracias a Dios muy bendecida, retomando muchas de las actividades después de este viaje que hicimos, esta jornada a las comunidades en uno de los estados del país más pobres, en Oaxaca. Entonces retomando muchas de las actividades, hablando de diplomados en misiones y cursos de misiones y muchas de las cosas donde actualmente estoy, pero bendecido en general. Mi esposa igual, bendecida. Amén, bendito sea el Señor. Hermanos, quiero recordarles que este programa no solo se escucha en Estados Unidos, aunque la mayor audiencia que tenemos es en el mismo país. Pastor Javier Cordero se encuentra en Puebla, México, lleva un ministerio serio, un ministerio fuerte. Y si usted gusta en ponerse en contacto, pastor, me gustaría que al final del programa nos diera su correo electrónico para todo aquel que quiera ponerse en contacto con usted, ya sea mandarle bendición o algún mensaje o simplemente que quiera ayudar en la obra. ¿Qué le parece, pastor? Con mucho gusto. Pues, siempre será bienvenido los comentarios, las inquietudes que puedan surgir y claro que sí les daré mi correo. Perfecto. Quiero recordarles a todos los que nos escuchan que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Ese no es el del pastor. El del pastor va a venir al final del programa. Pastor, el programa del día de hoy se titula Una familia en crisis. Una familia en crisis. Parece ser un título fuerte, pastor. Pues es un título que de alguna forma refleja mucho de lo que actualmente estamos viviendo, refleja mucho de las inquietudes que hay en los diferentes lugares, en la sociedad en general, pues tiene muchas inquietudes respecto a lo que es la familia. Se han estado haciendo muchas cosas, legislando en muchas naciones respecto a la familia, y ha cambiado mucho el concepto de familia, pero necesitamos retomar el concepto bíblico de lo que es la familia, y la familia vista desde la palabra de Dios. Amén, pastor. Habemos muchas familias que, no voy a decir vivimos en crisis, pero tenemos momentos de crisis en el transcurso de nuestro vivir. Habemos familias, habemos parejas que llevamos una vida normal, aparentemente, y llega el momento en el que algo parece ser un switch que se prende y ya sea el varón o la mujer explotan y tienen un confrontamiento bastante áspero, pastor. Sé que no hemos entrado al tema en sí, pero como persona con experiencia, pastor, ¿qué recomendación tendría usted para un varón? Y me pongo yo en el lugar, obviamente, para un varón de carácter explosivo, pastor. Bueno, yo lo que he aprendido es que hay que diferenciar. Uno diría que uno es de carácter explosivo, pero más bien el carácter es débil. Uno es de temperamento explosivo, hay que diferenciar entre temperamento y carácter. Como creyentes, bueno, tenemos el carácter de Cristo y por lo tanto debemos reflejarle. Uno puede decir, bueno, tengo el carácter fuerte. Bueno, en realidad no es que lo tenga fuerte, porque si fuera fuerte de carácter, sabría dominar su temperamento, sabría controlarse, sabría dejarse controlar por el Señor
Así es que más que carácter fuerte, yo lo veo como una cuestión de un carácter débil que no puede a sí mismo controlarse. Dice Proverbios, más vale el hombre que toma, que controla su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Entonces, yo lo que pensaría es trabajar mucho en su temperamento, ¿no? Trabajar su temperamento, y ese temperamento someterlo a Cristo para reflejar en sí el carácter de Cristo, ¿no? Ahí está, hermanos, ahí lo tienen, ya ven, el pastor ya los regañó, a mí no, obviamente. Así que eso me agrada, pastor, eso me agrada cuando nos jalan las orejas en este programa. Es cuando este programa se pone aún mejor. Pastor, esta nave espiritual requiere de un piloto y usted es quien tiene las manos en el timón. De vez en cuando voy a abrir mi micrófono para hacerle algunas preguntas, pero este programa es completamente suyo, pastor. Guíenos, por favor. Claro que sí, y sobre la marcha van surgiendo algunas preguntas, hermano, pues adelante. Quiero leer una porción de la Escritura, que es donde vamos a basar nuestro estudio del día de hoy. Se encuentra en la palabra de Dios, en un libro llamado Ruth, en el Antiguo Testamento. Y este libro, bueno, pues nos habla mucho de una familia, y ya entraremos a detalle. Quiero leer lo siguiente, los primeros versículos del capítulo número 1 de Ruth. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles el pan. Hasta ahí voy a leer Ruth capítulo 1, del verso 1 al 7. Y bueno, pues en este pasaje nos habla de una familia que vivió, como muchas familias hoy en día, ¿no?, en un momento complicado en la historia, en un momento difícil. Quiero poner en contexto qué vivió esta familia. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Otra traducción para la palabra juez es caudillo. La nación de Israel por mucho tiempo no tuvo un rey. Tuvieron patriarcas, tuvieron personas que estaban al frente cuando la nación estaba formándose, pero una vez que ellos en ese sentido van avanzando en su vida nacional, pues en ese sentido Dios levantaba jueces. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus y había jueces, como dice aquí, pero no eran jueces que gobernaban sobre las 12 tribus, sino eran jueces regionales, es decir, podían gobernar 1 o 2 tribus o una, pero en ese momento donde dice que gobernaban jueces, pues no había, digamos, una persona que les diera identidad, que les diera dirección, sino en este pasaje dice que gobernaban los jueces. Por lo tanto entendemos que era un tiempo de cierta inestabilidad política, era un tiempo de cierta inestabilidad social. ¿Por qué digo esto? Porque era muy común que los enemigos del pueblo, los filisteos o bandas de ladrones, constantemente fueran y robaran la cosecha y constantemente fueran e hicieran estragos en la vida de la nación. Así es que esta familia dice que vivió en esos días de cierta incertidumbre nacional, y esta familia pues estaba allí. Ahora, no solo eso, dice que hubo hambre en la tierra. No dice que hubo escasez, sino hambre. Y una de las cuestiones más tremendas que puede enfrentar una familia, no solamente la de escasez en los alimentos, falta de liquidez económica, sino esta familia estuvo expuesta, dice, hambre en la tierra. No se nos dice si hubo una gran sequía, no se nos dice cuál fue el resultado o lo que ocasionó que hubiera hambre,
pero sí nos dice que hubo hambre. Entonces, vamos a ir entendiendo el contexto de esta familia, no solamente cierta inestabilidad social, política, sino que en ese sentido hubo hambre. Y vamos a ir entendiendo esta parte. ¿Qué familia, cuando empieza a enfrentar cierta situación económica precaria, no tiene que tomar decisiones? Hoy en día los padres, pues nos esforzamos por darle lo mejor a nuestras familias, nos esforzamos por darles o proveerles o llevar el sustento, y así, de igual forma, pues esta familia estaba expuesta al hambre. Ahora, dice la Escritura que hubo hambre y esta familia vivía en Belén. Belén significa casa de pan, y lo que es una ironía es que no hubiera pan en la casa de pan, que no hubiera alimento en esta tierra que era conocida como un lugar, pues donde en ese sentido podría haber la seguridad económica o de alimentos. Así es que esta familia pues se va desenvolviendo allí en un tiempo de inestabilidad política, cierta inseguridad social, hubo hambre en la tierra, el contexto en el cual crece esta familia es de cierto alejamiento de Dios, puesto que el pueblo, si no de una forma general, pues estaban olvidando de Dios. Este pasaje o este libro de Ruth se entiende que fue escrito en ese tiempo de los jueces, y muchas veces las tribus se alejaban de Dios, se olvidaban de Dios. Así es que, bueno, en la tierra de la abundancia, en la tierra donde según iba a fluir leche y miel, pues hubo hambre en la tierra, en la casa de pan. Ahora, entonces en este contexto se desarrolla esta historia, y que es importante que lo estemos recordando. Aquí surge una pregunta para nuestros días. ¿Qué familia, ante una situación económica precaria, ante cierta inseguridad, cuando empieza a haber situaciones complejas en la familia, no tiene que tomar decisiones? Este hombre, dice la Escritura, que tomó una decisión, y me gustaría que viéramos tres cosas de estos versículos que vimos ahora. Hablaremos enseguida como un punto importante, el primer punto de nuestro mensaje en este momento de este devocional, es que esta familia enfrentó crisis material. Crisis material. Punto número 1, la crisis material. ¿Por qué? Porque lo mencionamos, hubo hambre. Pero dice la Escritura que este hombre pues tomó una decisión, y dice que fue a morar en los campos de Moab. Aunque esto pueda parecer algo loable, algo de reconocer, un hombre que toma una decisión con tal de sacar adelante a su familia, pues dice que fue a Moab. Y Moab, para que lo podamos comprender un poquito, pues era una nación idolátrica, era una nación alejada de Dios, era una nación cuyas costumbres eran prohibidas, ¿no?, para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos en su creencia, por ejemplo, sacrificaban a sus hijos, los echaban al fuego con tal de asegurar la cosecha, con tal de hacer muchas cosas, y Dios le había prohibido al pueblo de Israel que tuviera contacto con las naciones vecinas para que no se impregnaran de su cultura, no se impregnaran de su religión. Y dice la Escritura que este hombre llamado Elimelech fue a morar, no solo dice que fue de paso, fue a morar a los campos de Moab. La crisis material de esta familia les llevó a tomar una decisión, les llevó a tomar decisiones con tal de salir adelante. Por eso, una vez más preguntaría, ¿qué familia, qué padre de familia, con tal de salir adelante de su situación económica, no empieza a tomar decisiones? Creo que es sano tomar decisiones. El punto es si esa es una buena decisión la que estamos tomando, porque él, insisto, fue a morar a Moab. Déjenme decirles, para todos aquellos que nos escuchan, que muchas veces la crisis material, la estrechez económica, la necesidad económica, nos va a llevar a medios no tan lícitos o no lícitos con tal de salir adelante. Muchos en ocasiones, con tal de salir adelante de la situación económica, en muchas sociedades, en muchas familias, recurren a las casas de préstamo, recurren a apostar, recurren incluso, están expuestos a robar,
incurren, por ejemplo, al préstamo bancario, a las deudas, a muchas cosas, a la lotería, y son cosas que uno diría, bueno, es el medio más cercano que tengo, pero debemos entender que si somos creyentes, debemos buscar el consejo oportuno de Dios en su palabra, porque, insisto, no es que sea malo tomar decisión, lo malo es tomar decisiones contrarias a lo que Dios nos enseña en su palabra. La decisión de Elimelech fue de ir a Moab y salir adelante de su situación económica, pero como veremos más adelante, lejos de que esa decisión fuera una buena decisión, al contrario, en ese sentido, la familia empezó a vivir situaciones mucho más adversas. Tenemos que aprender en este momento y hacernos una pregunta. Uno podría pensar e identificarnos con este pasaje y decir, sí tengo necesidades económicas, claro que estoy en una crisis económica, una crisis material, pero debemos preguntarnos y hacer una evaluación con toda sinceridad y preguntarnos cuál es la causa de mis necesidades económicas. Por ejemplo, ¿somos malos administradores? Muchas veces no es que no tengamos ingresos, lo que pasa es que no lo administramos, lo mal administramos. ¿Cuál es otro factor? Somos compradores compulsivos. En una sociedad donde el mercado determina y donde hoy en día nos venden la idea de que mientras más compremos, mientras más tengamos, más valemos. Si no tienes tal o cual coche, si no tienes tal o cual celular, si no tienes tal o cual cosa, no vales. Y somos compradores compulsivos. Y como alguien dijera, a veces compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para presumirlo a personas que ni conocemos. Somos compradores compulsivos. Quizá también no ahorramos, tenemos dinero y no tenemos esa cultura, al menos en Latinoamérica no tenemos esa cultura de ahorrar, de estar ahorrando. Quizá no tengamos lo suficiente como para decir, bueno, no puedo ahorrar grandes cantidades, pero es un principio que debemos aprender, a ahorrar. Quizá otro factor que ha ocasionado que tengamos necesidades económicas, en muchas ocasiones es porque salimos como avales, sacar la cara o firmar por otro y decir, bueno, yo me saco la cara por él si él no paga, y resulta que aquel por el que sacamos la cara se desentiende y nosotros nos quedamos con la deuda. Somos avales. Y así como eso, muchas otras cosas empiezan a influir para que nosotros tengamos una situación económica precaria. En muchos de los casos la pereza, porque muchas personas esperan tener sin trabajar. Muchas personas esperan tener mejores ingresos sin querer trabajar. Según entendemos, hay tres formas de tener ingresos o recursos. Una es a través del trabajo, de un trabajo honesto, de un trabajo responsable, de un trabajo serio. Es a través de un trabajo. Segundo es a través de la oración, orando al Señor para que Él provea el pan nuestro de cada día. Pero una tercera es a través, como alguien diría, a través del ingenio creativo. Es decir, podemos ser ingeniosos y buscar otras formas en casa para buscar. Todos tenemos talentos. Conozco personas que bordan, conozco personas que en su casa hacen postres, conozco personas que se dedican a otras cosas en su casa y a través de ello tienen otros ingresos. Entonces, el punto número 1 de este mensaje es la crisis económica que enfrentó esta familia. Pero como mencionábamos, a veces se recurre a medios no tan lícitos para mejorar nuestra economía. Y como mencionaba, en muchas ocasiones, la causa de esa situación económica es que somos malos administradores, compradores compulsivos, no ahorramos, somos avales. Y miren, aquí en México, cada que es una sociedad en general, pues aficionada al fútbol, pero hay quien lleva esa afición a niveles de locura, porque en muchas ocasiones uno ve en la televisión que muchos aficionados pues venden su casa, venden su coche, venden todo con tal de ir a ver a
a su equipo, la selección nacional, a Alemania. Escuchaba en el mundiales pasados en Alemania, testimonios de personas que decían, estoy con todo, con mi país, con mi selección, pero una vez que está eliminada, ellos lloraban, y lloraban porque decían, bueno, es que ahora no tengo cómo regresar a mi país, es que ahora no tengo cómo regresar, y ahora que regrese no tengo dónde ir. Pues eso es tener, como se dice por aquí, tener la cabeza hueca, con todo respeto lo digo, porque qué hombre va a vender su casa, va a vender sus bienes, va a empeñar, y en ese sentido empeñar el futuro de su familia, de sus hijos, por ir a ver un partido de fútbol. Aunque nos parezca raro, los hay. Así es que esta familia, dice la Escritura, que tuvo una crisis, estaba enfrentando una crisis porque hubo hambre en la tierra, y este hombre tomó decisiones, insisto. Pero por eso quiero mencionar, hoy en día, ¿qué está produciendo que esté en esa profunda necesidad económica? Quizá en gran parte, insisto, es porque no hemos sido buenos administradores. Hoy en día la necesidad económica pues afecta en gran parte a la familia. Quizá muchos de los oyentes han tenido que por esa situación económica verse afectadas de varias formas. Por ejemplo, una de las cosas que resulta de esa necesidad, de esa crisis, de esa estrechez económica en Latinoamérica, en México, es la migración. Muchas personas, muchas familias han tenido que emigrar. Quizá muchos de los que nos están escuchando han tenido que dejar su patria, han tenido que dejar su familia, han tenido que dejar a la esposa, a los hijos, y después de años no saber nada de ellos, con tal de mejorar su situación económica. La migración es una de las cosas que hoy en día se ven como resultado de la necesidad económica. Las familias buscan mejorar su situación económica y migran. Aquí en nuestro país, en México, yo visito comunidades que son comunidades enteras que están en desolación, donde solamente están los ancianos, donde están los hijos, y son pueblos enteros donde la familia, el papá, la mamá, ha tenido que emigrar. Y esa migración, lejos en muchas de las ocasiones que mejore la condición de la familia, la empeora, porque posiblemente sí ayuda a mejorar un poquito la condición de vida, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Y hablaremos de eso más adelante. Entonces, muchas familias hoy en día ven afectada su condición de familia, se afecta el matrimonio y tiene como resultado la migración. Muchas personas, con tal de salir adelante en su cuestión económica, tienen 2 trabajos y son jornadas de 20 horas. Son jornadas donde se sale corriendo a un trabajo y después, saliendo de ese trabajo, se busca otro trabajo. Muchas personas tienen 2 trabajos, o en muchas familias hoy en día ya es muy común que el varón, que la mujer tienen sus propios trabajos. Y lejos, insisto, de que eso ayude a mejorar la condición económica, como mencionaba, no aprendemos, porque uno pensaría que por tener más vamos a mejorar. Al contrario, a veces cuando tenemos más gastamos. Cuando tenemos más nos endeudamos y queremos sostener un estilo de vida que por el momento quizá no podamos tener. Muchas personas, cuando tienen situaciones económicas fuertes, empiezan a perder salud, empiezan a perder el sueño porque hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, las colegiaturas, los pagos, la hipoteca, pierden el sueño. Muchas personas se enferman, pierden peso, pierden tranquilidad por la preocupación de salir adelante de su situación económica. Pastor, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, pero... No, adelante, hermano. ¿Tiene usted cámaras y micrófonos en mi casa, verdad? No, pero sí de la mía. Porque parece que me está viendo y está escuchando todo lo que digo y lo que hago durante el transcurso de mis días, pastor, porque este mensaje está hablando directamente a un servidor. Pues mira, yo creo que eso es un tema que nos afecta a todos, creyentes, no creyentes, o creyentes en otras cosas, y uno respeta a los que nos están escuchando en lo que tú creas, pero este pasaje está basado en lo que dice la palabra de Dios. Y sí,
la situación económica nos lleva a tomar decisiones muy fuertes, porque dice que hubo hambre en la tierra, hubo una necesidad económica muy fuerte, hermano. Nada más Sí. para meter un pequeño mensaje aquí. Para los que escuchan este programa y conocen a un servidor, saben que tuve que emigrar precisamente por la necesidad. Pero mi necesidad se vio, perdón, ¿cómo lo diré? Se vio aún más grave por culpa de uno mismo. Me refiero a que yo decidí no estudiar, no prepararme, nunca quise salir adelante. Y el momento que se llegó una necesidad que ya no pude suplir en mi hogar, tuve que emigrar. Entonces, ¿fue la mejor decisión? En este caso, yo pienso que fue necesaria la decisión que tomé para el día de hoy poderme encontrar aquí. Sí. Sin embargo, no implica que todas las decisiones que haya tomado durante el transcurso de mi vida hayan sido las correctas. Me encuentro aquí porque aquí me tiene el Señor, porque aquí me trajo el Señor y aquí me tiene. Pero eso no implica que toda decisión que yo haya tomado en el pasado haya sido la correcta. A todos los que nos escuchan, que se encuentran fuera de sus países por cualquier necesidad que haya existido, creo que tenemos un Dios no solo justo, un Dios de amor, un Dios que siempre está al pendiente de nosotros para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y sobre todo nos pone a nosotros, creo yo, como sus servidores para poder llevar este mensaje allá afuera. Pastor, perdone que lo haya molestado y le haya interrumpido. Adelante. No, al contrario, yo hasta pensé, digo, creo que ya se fue el hermano. No, de ninguna manera. Sí. Pastor, adelante. Sí, entonces, por ejemplo, todas estas situaciones económicas podríamos pensar que no afectan. Desconozco un poquito el contexto allá en los Estados Unidos, pero al menos en lo que es en mi patria, en México, y muchos de estos datos se aplican a Latinoamérica, y sé que muchos de los oyentes son hispanos, son latinoamericanos. Hay un estudio que revela las 4 principales causas para que una familia se disuelva. Una de las principales causas, bueno, es la infidelidad. Lo segundo es la injerencia de terceros, cuando no solamente está las personas casadas, sino la injerencia de terceras personas en el hogar, cuando existe un patriarcado, un matriarcado, el amigo, el hermano, la injerencia de terceros. Tercer es la incompatibilidad, se separan porque son incompatibles. Pero la cuarta causa para que más personas, más matrimonios se separen es la crisis económica, la situación económica precaria. Así es que es algo que hay que cuidar, porque si pensamos que la situación económica no nos va a afectar, estamos en un error, porque eso nos lleva a un estado de tensión muy fuerte, nos lleva a un punto de quiebre, nos lleva a una crisis matrimonial, de las cuales en muchas crisis, muchas parejas ya no tienen retorno. Muchas parejas ya no tienen un punto en común porque la situación económica los ha rebasado. Entonces, son factores que se tienen que cuidar. Una de las 4 causas, insisto, para la incidencia del divorcio, de la separación, de la desintegración familiar es la crisis económica. Así es que de este pasaje aprendemos que Elimelech pues tomó una decisión, pero Elimelech decidió actuar antes que esperar. Elimelech significa mi Dios es rey, eso significa. Así es que el nombre de Elimelech era importante porque se entiende que él era de una familia de creyentes, por lo tanto que él era un creyente, y por lo tanto él sabía aquellas cosas que Dios prohibía, y una de las cosas que tenían prohibidas era relacionarse, y dice la Escritura que él no solo se relacionó con los no creyentes, sino habitó entre ellos en Moab. Los moabitas, no es que Dios hiciera excepción de personas, insisto, eran personas
que sacrificaban a sus hijos, eran personas que permitían la inmoralidad. Los de Moab, el pueblo de Moab, se origina este pueblo de una relación incestuosa de un hombre llamado Lot con una de sus hijas. Ese es el origen de Moab. Y Dios quería decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen que cuidar de que la cultura en la cual están permee en ustedes, de tal forma que ustedes busquen medios no tan lícitos con tal de salir adelante. Y más aún cuando muchos de los que nos escuchan son creyentes, estamos inmersos en una teología de la prosperidad, donde Dios quiere darte todo y Dios es tu sirviente, y donde si eres pobre o no tienes, entonces estás maldecido. No, déjeme decirle, hermanos, amigos que nos escuchan, que así como Dios en este momento estaba permitiendo que hubiera necesidad en su pueblo, en el plan divino por alguna razón está, voy a usar ese término, que exista en nuestra vida tiempo de vacas gordas y tiempo de vacas flacas. Es decir, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, había tiempo de abundancia, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y eso muchas veces nosotros lo vamos a enfrentar. En nuestra vida el principio entonces sería que así como Dios nos va a permitir progresar y salir adelante en lo económico, muchas veces la situación económica vendrá, muchas veces la prueba económica vendrá, muchas veces el tiempo difícil vendrá. Y no es que Dios busque nuestro mal, sino Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Ese es el principio detrás de esto, hermanos. Que detrás de cada crisis material, Dios quiere enseñarnos dependencia. Porque fíjense, un pasaje en el Nuevo Testamento nos enseña mucho acerca de esto, hermanos. Porque Pablo podía decir que él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación. En el Nuevo Testamento dice en Filipenses, capítulo número 4, en el verso número 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, Pablo había aprendido a estar contento en Dios y que Dios fuera su fuente de gozo, de alegría. Y él decía, sé tener en escasez, sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál es el principio que Pablo nos está enseñando y que Elimelech olvidó? Que cuando confiamos en Dios, es cierto, muchas veces vamos a tener situaciones económicas complicadas, pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y Pablo a continuación dice uno de los pasajes que creo que son más citados por todos los creyentes y que lo aplicamos a muchas cuestiones de la vida, y es cierto, se aplica a toda cuestión de la vida, pero el contexto en el cual fue escrito este pasaje es un contexto económico. Dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Pablo había aprendido a que en la escasez, pero en la abundancia, así como en el hambre, como cuando él se saciaba, dice que él estaba contento. ¿Por qué? Porque él decía, yo todo lo puedo en Cristo, quien me da fortaleza. Y es lo que Elimelech olvidó, que él como creyente debía confiar en Dios, debía aprender a poner sus necesidades delante de Dios. Porque la Biblia nos enseña que cuando confiamos, la Biblia misma nos enseña, y el siervo llamado David nos dice, que él había vivido y había envejecido, y no había visto justo desamparado, o a su simiente mendigando que le faltara el pan. A Elimelech no le iba a faltar el sustento, porque Dios hizo un compromiso con su pueblo de proveerles, pero es algo que Elimelech olvidó. Él se apresuró y él decidió, y dice que fue a vivir, a morar a Moab.
Y esto es algo bien tremendo, la situación económica. Hoy en día muchas personas viven afanadas, han perdido la paz, han perdido la salud con tal de mejorar su situación económica. Pero amigo, amiga que me escuchas, Dios quiere ser la fuente de tu alegría, de tu gozo. Y que a pesar de las situaciones económicas difíciles que podamos tener, en el Señor tenemos nuestra fortaleza, porque en Cristo tenemos el poder y tenemos la gracia para salir adelante, puesto que Él nos fortalece. Jesús nos enseña y dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es que en ese sentido, como creyentes, debemos buscar al Señor, debemos buscar su reino, debemos buscar adorarle, serle fieles, obedientes a Él. Y Él nos dice que lo demás vendrá, a su tiempo vendrá, porque Jesús nos dice que no hay justo, que en ese sentido el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así es que en ese sentido nuestro Padre Celestial de alguna forma nos ha de proveer. ¿Qué tenemos que hacer entonces para salir adelante o para hacer más manejable esta situación económica momentánea? En primer lugar, reconoce que el Señor es tu proveedor. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová es el que nos va a proveer. Jehová es quien nos va a dar, el Señor es quien nos va a dar el sustento que necesitamos. Reconoce que Dios es tu proveedor. ¿Qué tenemos que hacer para salir adelante? Pagar nuestras deudas, porque a veces pensamos que podemos seguir endeudándonos. Paga tus deudas, dile, Señor, quiero pagar mis deudas. Quiero pagar lo que deba, Señor, no sé cómo, pero ayúdame a pagar mis deudas, porque en tanto tengas una deuda, eres esclavo. En tanto tengas una deuda, no podrás disfrutar de tu trabajo del todo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprende a hacer un presupuesto. Aprendamos a manejar un presupuesto. Yo no sé cuáles sean tus ingresos semanales, mensuales, quincenales, pero aprende a manejar un presupuesto. Destina el dinero para las cosas que son. Porque a veces, insisto, ante una sociedad consumista, ante una sociedad y una teología que nos dice que debemos tener todo y salir adelante y que el valor de nosotros como personas radica en cuánto tenemos, no lo que somos en Cristo, pues nos endeudamos y gastamos. Haz un presupuesto. Por otro lado, también tenemos que dejar a un lado las fugas de dinero. Aquellas fugas, muchas familias, insisto, por ejemplo, están llenas de deudas y tienen situaciones económicas difíciles, pero tienen 4 o 5 televisores. Tienen el teléfono, el último que ha salido, ¿no? El mejor, el más avanzado, el que tiene no sé cuántas aplicaciones. Y son fugas de dinero. Dejemos a un lado las cosas que no nos convienen, las cosas que, insisto, muchas veces no nos van a ayudar a mejorar nuestra economía. A veces lo primero que hacemos con el salario, lejos de decirle, Señor, gracias porque tú me das este sustento y me das el poder para hacerlo, Padre. Lejos de orar y empezar a hacer y empezar a destinar el dinero para lo que fue presupuestado, empezamos a gastar en cosas que no convienen. Así es que esa es la primera porción que queremos aprender. Son 3 puntos, espero terminar el día de hoy los primeros 3 puntos. El primero, insisto, es la crisis material. Cuando hablo de una familia en crisis, la primera crisis es una crisis material, porque dice que ellos se fueron a morar a los campos de Moab. No sé si tengan algunas preguntas aquí, antes de entrar al siguiente punto. No, pastor, de hecho, creo que a mí me queda claro lo que es el presupuesto, la fijación del mismo, para poder... Yo le soy sincero, pastor, yo batallo mucho con esto. Soy una persona, un comprador compulsivo. Mi esposa siempre me está regañando por lo mismo. Y tenemos carencias, pero el Señor suple todas nuestras necesidades. Cuando digo tenemos carencias, me refiero a que tenemos todo lo que necesitamos, pero siempre necesitamos algo más. Y ese es un problema de nosotros, no es un problema de Dios.
Creo que lo comenté con mi esposa esta semana pasada, que no cabemos en la casa de tanto que el Señor nos ha dado. Sin Gracias. embargo, siempre necesitamos algo. Entonces, esa necesidad no es propia, esa necesidad es instaurada en nosotros. ¿Y cómo es? Bueno, por los medios de comunicación, ah, como dijo usted, la sociedad que nos ha no solo invitado, sino que nos ha injertado en un sistema en el que siempre tenemos que necesitar algo para poder gastar nuestro dinero en algo y tener el valor del mismo. Sé que suena un poquito confuso para aquel que nos escucha, pero analicémonos, hermanos. De veras, voltea en tu hogar si tienes alguna necesidad material, analízalo si en realidad lo es o si simplemente es algo creado. Te creo si tu esposa no tiene jabón para lavar los trastes, si no hay jabón para lavar la ropa, si no hay shampoo para lavarse el cabello. A eso le llaman artículos esenciales o de necesidad primaria, cuando en realidad pues creo yo que una cartera de huevos, un huevo, unas tortillas, un pan, creo que esa es una necesidad primaria, el alimento, para poder seguir funcionando en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, los medios de comunicación han transversado lo que es la necesidad primaria. No sé cuál sea su opinión con respecto a esto, pastor. Es que estamos insertos en una cultura de consumo, en un mundo materialista, y pues estamos absorbiendo todo ello. Y no solamente esa parte, sino seguramente o posiblemente me pueda estar escuchando alguna persona que su cabeza está llena de teología de la prosperidad y puedan decir lo que están hablando en ese programa es maldición, porque están hablando de escasez y están hablando de tomar la situación económica y arroparla y ser mediocres. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de no olvidarse de Dios. Estoy hablando de no olvidarnos de Él y de... Jesús decía, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Aquí muchas cuestiones de la que la cultura va a tratar de meternos, incluida la que mencionas, la de debes tener esto y debes tener esto porque tu valor está en lo que tengas y todo eso entendemos que no es así, porque aquí vamos como peregrinos y es interesante esa imagen de que habla del pueblo de Dios, de la iglesia, esa imagen de somos peregrinos y extranjeros. Aquí vamos de paso, aquí vamos en ese sentido de paso porque esperamos, dice, la venida de nuestro Señor, y nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Ahí pertenecemos, no un mundo que se desgasta y un mundo que nos propone ten y consume y haz y dale lugar al placer, al éxito, dale lugar a tu sexualidad, dale lugar a tantas y tantas cosas que están bombardeando nuestra mente, y que con tal de no sentirnos aislados, con tal de no sentirnos marginados o señalados por no hacer o pensar lo mismo que los demás o hacer lo mismo que los demás o vivir como los demás o tener lo mismo que los demás, pues con tal de no ser señalados, terminamos practicando lo mismo que los demás, cuando debemos recordar que el Señor nos ha dicho que como creyentes aquí somos peregrinos, somos extranjeros, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero se nos olvida esa parte. Sí, sin embargo, como Elimelech, venimos y nos sentamos en esta tierra y moramos en ella. Desafortunadamente, perdón que la haya interrumpido, pastor. No, claro. Y en ese sentido, bueno, una de las cosas, estoy hablando a un grupo también de creyentes, a veces pensamos que por retener tendremos. Correcto. Cuando en la Biblia nos enseña también que ese será otro tema y es otro tema muy amplio, ¿no? A veces pensamos que por no ser obedientes en lo que tiene que ver con nuestras finanzas al Señor, acerca de repartir, de dar al pobre, a la viuda, al huérfano, acerca de también dar para la obra de Dios.
La obra de Dios no solamente tiene que ver con el edificar o sustentar un edificio, no, sino tiene que ver con esa parte de que la obra se extienda, y como mencioné, ¿no? De dar para la obra. Esa parte a veces se nos olvida, y a veces aquellas cosas que Dios nos ha dicho que debemos dar, las retenemos y pensamos, insisto, que por retener tendremos, y no es así. En la Biblia no funciona así. Dice que el que siembra escasamente, ¿qué? Cosechará. Así ¿no? es. Mas el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Entonces, esta familia estaba en una situación económica difícil, y cualquiera que sea nuestra situación podemos salir adelante e ir a una vez más al Señor y decirle: Señor, perdóname porque no he vivido en esta parte sometido a tu señorío, porque parte de que Jesús sea Señor de nuestra vida tiene que ver con que Él sea Señor de nuestras finanzas, con que Él nos guíe y nos diga cómo nosotros debemos guiar nuestra vida, y Señor, incluida la parte económica, que es a veces la que tanto nos cuesta, ¿no, hermano? Correcto, pastor. No lo voy a interrumpir más, pastor. Si quiere moverse al segundo punto, adelante, Sí. pastor. Bueno, antes una pregunta. Son tres puntos. Está bien, no quisiera yo correr tanto. Está bien si bueno, hasta donde nos dé el tiempo, tocar los puntos. Porque, tenemos aproximadamente 20 minutos. okay. No Bueno, sé. trataré de tocar los 3 puntos. Lo que podemos hacer, pastor, lo podemos ¿Sí? Dividir en 2 programas, si así lo desea. Sí, está bien, digo, está bien para darle lugar a cada punto, ¿sí? Sí, porque Entonces, no quiero, pastor, que quede nada fuera. Me interesa okay. mucho que todo el estudio completo que usted dedicó su tiempo en hacer, sea dado a nuestros escuchas completo, pastor. Así que sí, hay que dividirlo, no hay problema, se divide y se pone en 2 programas. Bueno, qué generosos, está bien. Miren, entonces, no solamente el primer punto es la crisis económica, es decir, estamos hablando de una familia en crisis, estamos hablando de aquellas cosas que afectan el matrimonio, que afectan la familia. La primera es la crisis económica. La segunda, una familia marcada por la enfermedad, o en este caso una familia con una fuente de desgaste emocional tremendo. Era una familia que tenía un desgaste emocional muy fuerte, porque imagínense, si de entrada el padecer hambre en la tierra era un factor que para ellos seguramente era una situación que les robaba la paz, la Biblia nos menciona mucho al respecto, así como dije que Elimelech significa mi Dios es rey. La Biblia nos enseña acerca de Noemí, que significa placentera o dulzura, pero menciona los nombres de sus hijos. Los nombres de sus hijos, según el versículo 2, eran Mahlón y Kelión. Mahlón significa enfermizo, Kelión significa consumido. Ahora, hay que entender esto. Para los hebreos, el nombre de alguna forma resumía la personalidad del individuo. El nombre nos arroja luz de la creencia del individuo, de las características personales del individuo, y nos marcaban algunas cosas de estos personajes. Así es que cuando nos dice que sus nombres eran Mahlón y Kelión, insisto, los nombres, si los podemos traducir a nuestra cultura, y para entender un poquito cómo eran los hijos, uno era enfermizo y otro era consumido por la enfermedad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque esto nos arroja y nos da mucha luz de cómo estaban o las condiciones de estos hijos, que eran hijos que estaban enfermos. No nos dice si nacieron así, lo que sí nos dice que en ese momento donde había una situación económica fuerte, imagínense, aparte de ello, los hijos enfermos. Entonces, el cuadro como que se va agravando, porque en ese sentido, insisto, aparte de la situación que estaban pasando, los hijos estaban enfermos. Así es que
Seguramente para esos padres tener a sus hijos era una bendición, era su gozo, era su alegría. ¿Para qué padre de familia, para qué madre de familia su gozo no son sus hijos? Sin embargo, seguramente para este hombre llamado Elimelech, para esta mujer, una fuente inagotable de desgaste emocional, algo que quizá también le quitaba el sueño, que quizá le robaba muchas veces la alegría, que les hacía llorar, que quizás se tenían que levantar a altas horas de la madrugada, de la noche, porque el niño estaba enfermo o el niño se sentía mal. Imagínense, si no tenían para comer, pues difícilmente tendrían para los medicamentos, para llevarle con aquellas personas que podían hacer algo por su salud, ¿verdad? Entonces, vamos a llevarlo eso a nuestro contexto. Qué cuadro tan difícil el tener una necesidad económica muy fuerte y aparte de ello, cuando la enfermedad llama a la puerta y estos hijos, según su nombre, en ese sentido estaban enfermos. Así es que seguramente, así como eran una fuente de gozo, también eran una fuente para los padres de continuos desvelos, de continuas preocupaciones, de continuos llanto, quizá, a la larga, de desgaste emocional. Porque al tiempo que este padre de familia quizás estaba preguntando, ¿cómo le voy a hacer para darle sustento a mi familia? Al mismo tiempo se estaba preguntando, ¿cómo le hago para que mis hijos estén mejor? Así es que un segundo factor que influyó para que esta familia estuviera en crisis es esta fuente de desgaste emocional, anímico, esta fuente de desgaste también físico para ellos. ¿Cuál? El tener hijos enfermos. Porque alguien ha dicho que no solamente padece el enfermo, sino padece la familia entera. Cuando la enfermedad es con un diagnóstico tremendo, desfavorable, una enfermedad terminal, una enfermedad ya muy difícil, también se enferma la familia. Esta semana o semanas anteriores platicaba con personas que decían, literalmente, me quiero morir porque esta no es vida, estar enfermo no es vida. Y no solamente veía a un hombre enfermo, sino alrededor veía a una familia ya muy cansada, no solamente de estar ayudando a la enfermedad física de esta persona, sino también la enfermedad emocional, el desgaste que sufre el enfermo, pero insisto, también el desgaste de la familia. Veía yo a una madre tremendamente desgastada, tremendamente con una lucha tan fuerte en su vida, a unos hijos también desanimados, llorando. ¿Por qué? Por la enfermedad de su padre. Así es que esta familia, insisto, estaba enfrentando también una situación que los estaba desgastando. ¿Cuál? El de tener a hijos enfermos. Así es que uno de los factores que decíamos para que las familias estén en crisis, decíamos el primer punto era la crisis económica. El segundo punto bien podría ser la enfermedad. Ahora, así como lo decía hace unos momentos, tenemos que preguntarnos como matrimonios, como familias, ¿qué está ocasionando el desgaste de tu matrimonio? ¿Qué es lo que ocasiona que constantemente haya problemas en tu vida? ¿Qué está ocasionando que constantemente la situación se agrave, la situación se ponga tensa en tu familia? En el caso de estas personas, insisto, no solamente era lo económico, sino era la enfermedad. Pero en el caso de los que nos están escuchando, ¿qué nos está desgastando? ¿La enfermedad? Quizá a ti te esté desgastando la rebeldía, quizá de tus hijos no te obedecen, no te hacen caso, quizá tus hijos están siguiendo otros valores y ya no quieren, en este caso, obedecer, ya están fuera de control y tus hijos están en una etapa de su vida muy difícil, donde están expuestos a las adicciones, donde están expuestos a irse de su casa, están expuestos a muchas cosas. ¿Qué te está desgastando? La enfermedad, la rebeldía, las adicciones de las personas. En nuestra cultura, en Latinoamérica, en México, pues hoy en día muchas familias están sufriendo con un padre alcohólico, una madre alcohólica, un hijo alcohólico,
y todo eso empieza a mermar. Yo vengo de un hogar disfuncional, yo vengo de un hogar donde no lo juzgo, Dios lo sabe, amo a mi padre, sin embargo son cosas que uno vive. Un hogar disfuncional donde es muy común el ver a un padre alcohólico, el ver a un padre que se pierde en el alcohol y que su Dios es el alcohol. Y muchas familias hoy en día están sufriendo con una adicción. Es el caso de quizá de algunos que nos están escuchando. Estás sufriendo porque no puedes dejar el alcohol, el tabaco, la droga, muchas cosas, incluso el trabajo se vuelve adictivo. ¿Qué es la fuente de tu desgaste? Otra fuente puede ser la injerencia de terceros. Es decir, cuando Dios diseña el matrimonio, dicho sea de paso, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán uno solo. Varón y hembra los creó. Es decir, el matrimonio se compone por un hombre, por una mujer, no como hoy en día se está cuestionando o rediseñando la figura del matrimonio. Y Dios diseñó el matrimonio para que el hombre y la mujer estén aparte en su casa. Desafortunadamente, hoy en día la injerencia de terceros está influyendo en el matrimonio. Cuando el papá, cuando el suegro, cuando la suegra tienen también voz y voto en el matrimonio, cuando a veces cuenta más la opinión de mi papá que la de mi esposo, cuando muchas veces cuenta la opinión de mi mamá más que la de mi esposa, cuando en una reunión familiar le doy más el lugar a mis padres, a mis hermanos, que a mi esposa, a mi esposo o a mis propios hijos. Eso es la injerencia de terceros. Eso es cuando los terceros empiezan a influir en la vida de ese matrimonio, de esa familia. Eso también es una fuente de desgaste, porque uno escucha en este andar muchas veces, es que ya no estoy tranquilo, no estoy tranquila, ya me quiero ir de mi casa porque siempre es lo mismo, siempre mi suegra opinando, mi suegro opinando, siempre se están metiendo, nunca nos dejan ser felices, cada que mi esposo y mi esposa, cada que queremos salir en familia, forzosamente tiene que ir la familia, no tenemos tiempo para nosotros, estamos secuestrados. Eso es un factor bien tremendo de desgaste emocional. Otro bien puede ser cuando en ese sentido hay un divorcio en los matrimonios. Y cuando hablo de divorcio, hablo de un divorcio emocional, físico, social, intelectual, incluso espiritual. Es decir, una fuente de desgaste emocional es cuando el matrimonio ya no es matrimonio, cuando lo único que está allí son dos personas que están allí en el día, en algo rutinario, en algo obsoleto, cuando la relación ya no les llena, cuando han perdido la comunicación, cuando han perdido ciertos vínculos, ciertos afectos, se han visto trastornados, y eso nos desgasta. Matrimonios que ya no tienen un tema de conversación, matrimonios que no comparten incluso la misma fe, eso va desgastando, porque uno pensaría que no habrá problema si yo me caso con una persona, con un hombre o una mujer que no son creyentes en el Dios de la Biblia, porque eso a la larga empieza a desgastar. ¿Por qué? Porque el día de mañana empiezan los problemas en qué fe vamos a educar a los hijos, en la tuya, en la mía, en mi religión, en la tuya, y eso empieza a desgastar a la familia. Entonces, matrimonios que hoy en día están desgastados, matrimonios que hoy en día están, en ese sentido, viéndose afectados por una situación muy, muy complicada. Esposos que hoy en día viven derrotados, decepcionados, frustrados. Esposas que viven iracundas, nerviosas, amargadas. Hijos reprimidos, hijos vacíos. Y se va rompiendo esa parte llamada, esa institución llamada familia. Así es que en este contexto vemos cómo esta familia se vio en esta situación tan tremenda de desgaste por lo económico, pero también desgaste por la cuestión física de sus hijos. Porque dice que estos viajaron junto con su mamá, con su papá. Ahora, dice el versículo 2 que eran efrateos de Belén de Judá. Y dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
En el versículo 1 vimos que fueron a morar, después dice que se quedaron allí, pero dice versículo 4, habitaron allí unos 10 años. Estos hijos no solamente en ese sentido estaban enfermos, sino que empezaron a absorber la cultura de su tiempo. Ya lo veremos en el punto número 3. Quiero terminar este punto número 2 hablando de qué es aquello que hoy en día nos está desgastando, qué es aquello que nos está robando la paz, cuál es ese factor que hoy en día está haciendo que la familia viva en constante pelea, en constante estrés. Dice la palabra de Dios que debemos aprender a vivir como un matrimonio que agrada al Señor, porque nos dice que más vale aquella casa donde se sirven o donde comemos legumbres que de buey engordado donde hay contienda. Es decir, a veces la situación económica es tan precaria que nos desgasta, la enfermedad nos desgasta, la injerencia de terceros nos desgasta. Incluso debemos nosotros comprender si físicamente estamos entrando a ciertas etapas en nuestra vida que influyen para que no tengamos el ánimo para continuar. Es decir, cuando el hombre empieza a entrar a etapas en su vida, en la andropausia, la menopausia en el caso de las mujeres, eso va influyendo para que empiece a haber cierto desgaste, porque es que mi esposa no la aguanto, mi esposo está de un humor, mi esposa está con cierta situación alterada, pero no comprendemos que es una cuestión física. Y lejos de comprenderlo, lejos de entenderlo, al contrario, nosotros nos sumamos a esa crisis y lejos de salir adelante, empeoramos las cosas. Así que la pregunta para los que nos están escuchando en esta hora es, ¿qué es aquello que te está desgastando? ¿Qué es aquello que te está robando la paz? ¿Qué es aquello que te está robando el gozo, la alegría? ¿Qué es aquello que te está quitando la alegría, la confianza, la paz en esta hora? ¿Hay algo que en este momento te esté preocupando? ¿Hay algo que en este momento te esté desgastando? De la palabra de Dios aprendemos, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú te sientes ansioso o ansiosa, y quizás esa situación te esté llevando también a sentirte sola, solo, a aislarte, muchas personas con un fuerte desgaste emocional, con tal de salir de ello, muchas personas hoy en día están recurriendo a medidas extremas, pero lejos de que les sirvan, le empeoran. ¿Por qué? Muchas personas hoy en día están buscando en el suicidio, en querer quitarse la vida, en querer irse, en castigarse, en reprimirse, la solución para esa situación emocional tan fuerte. Pero dado que nuestra cuestión es lo espiritual, nuestro enfoque es lo espiritual, debo hablar de lo espiritual, y en ese sentido, Jesús nos ha dicho, vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Para aquellos que nos están oyendo, amigos, ¿no crees que es tiempo ya de que no sigas llevando tus cargas solo o sola? ¿No crees que es tiempo de que confíes en que el Señor tendrá cuidado de ti y de que Él te dará la paz que tú necesitas en tu vida? ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué seguir inmerso en una situación de desgaste emocional? Es cierto, Maglón y Kelión siguieron allí y la enfermedad estaba allí presente, pero Martín Lutero decía, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan su nido en ella. Es decir, quizá haya cosas a nuestro alrededor que no podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es que estas situaciones externas nos quiten el gozo, nos quiten la paz, y más aún cuando hemos dejado el control de nuestra vida a Jesús, cuando hemos dejado que en nuestra vida, en nuestro corazón, no haya lugar para todas esas cosas que nos roban el gozo. A veces nuestro pensamiento está en esas cosas y estamos constantemente pensando en aquellas cosas que nos desgastan, y nuestro pensamiento es de rencor, de odio, de preocupación, de aflicción.
Pero dice la palabra y nos promete Isaías en capítulo 26, nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, el Señor nos promete que aunque haya situaciones que nos desgastan, el Señor nos promete darnos su paz. El Señor nos promete y nos dice que nos guardará, no con una paz parcial, dice en completa paz. Si tú lo que necesitas es paz en tu vida, deja que Jesús tome el control de tu vida. Deja que Jesús sea el Señor en tu vida. Deja que Jesús tome control de esa situación de la cual tú dices yo no puedo, porque cuando tú dices yo no puedo, Dios nos dice yo sí puedo, porque para mí no hay nada imposible. Entonces, en ese pasaje aprendemos que la situación económica los estaba en ese sentido afectando, pero también la enfermedad. Y no solamente eso, dice capítulo 3, y murió Elimelech. Qué tremendo es esto. Porque no solamente la situación que ellos vivieron era difícil en Belén, pero en Moab vino a ser peor, porque murió el esposo, murió este hombre. Qué tremendo que este hombre, lejos de haber esperado en Dios, su vida termina en una vida gris, donde él muere. Y seguramente, como lo veremos más adelante, para la esposa fue un factor que determinó su estado de ánimo. Porque como mencionábamos, el nombre de Noemí significa dulzura. Quiero brincarme algunos pasajes, después los hablaremos más de ello. Dice la Escritura que cuando ella regresó a su lugar y las personas la reconocen, les dio gusto. Dice en el verso 19 de capítulo 1, anduvieron pues ellas dos, Ruth y Noemí, después hablaremos también de eso, que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero he vuelto con las manos vacías. Díganme si no esta mujer había sufrido un fuerte desgaste emocional, porque su nombre era dulzura. Esta mujer, por una característica personal o de su carácter, era, esta mujer es muy dulce, pero después de unos años, ella misma dice, no, ya no soy una mujer dulce, sino ahora soy una mujer en amargura y que está vacía. Muchas veces esa situación la vamos a enfrentar. Las situaciones que pasamos nos van a llevar a sentirnos vacíos, a sentirnos desolados, y esa dulzura, esos sueños que quizá teníamos en el pasado, esa alegría por la vida, esa idea de salir adelante, quizás se mueren con el tiempo y después nos volvemos personas irreconocibles, porque somos personas que estamos en amargura. Por eso yo mencionaba, ¿qué está ocasionando ese desgaste emocional? En el caso de Noemí, pues hijos enfermos, y después se queda viuda. No solo eso, dice la Escritura, retomando el capítulo 1, versículo 5, murieron también los dos, Mahlón y Kelión. Y dice que su mujer quedó desamparada. ¿Qué cuadro de esta mujer? No solamente la situación económica, no solamente la enfermedad, sino ahora la muerte. Cuando un ser querido muere, nos desgasta, sufrimos, dolemos, sentimos que ya nada volverá a ser igual. Y ante la muerte, ante la tragedia humana de la muerte, déjame decirte que el espíritu no quiere estar alegre, el espíritu se viene abajo, el alma se llena de cosas adversas. Pero déjame decirte que la muerte no es el final, sino puede ser solamente algo pasajero, porque Jesús nos promete que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Así es que aunque la muerte llega a nuestra puerta y nos dolerá,
Para aquel que está en Cristo, la muerte, lejos de ser un factor de desgaste, aún a través de la muerte, aún a través de la enfermedad, aún a través de la situación económica, como mencionaba, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque no hay situación adversa que robe o pueda hurtar el gozo cristiano cuando Cristo es el que nos fortalece, cuando Cristo es el que nos sostiene. Así es que si en este momento, para aquellos que nos están escuchando, hay algo que te esté desgastando, sería bueno el que vayas a Dios en oración y le puedas decir: tú me prometes tomar mis cargas y mis luchas. Tú me prometes llevar todo aquello que llevo cargando. Señor Jesús, en esta hora yo creo que tú eres mi Salvador, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que solamente por tu sangre mis pecados pueden ser perdonados. En este momento yo creo que Jesús vino a morir por mí y que Él me ofrece un lugar mejor. Es cierto, en esta vida hay sufrimiento, hay dolor, pero tú me dices que ponga mis cargas en ti y tú me darás descanso. Señor Jesús, necesito que tú me des ese descanso, no solo físico, no solo emocional, sino también espiritual. Así es que este es el segundo punto que estamos tratando: una familia marcada por la enfermedad o con una fuente inagotable de desgaste emocional. En este caso, los hijos enfermos, en este caso, la muerte del marido, la muerte también de los propios hijos. No sé si en este momento tengamos alguna observación que hacer, hermano. Sí, hermano, nada más decir, wow. El estudio que trajo usted el día de hoy es nunca yo creo, y hablo por mí, nunca hubiese imaginado que de un par de versículos o dentro de un par de versículos existiera tanta información. Sabemos acerca de las exégesis, acerca del estudio a conciencia por medio de comentarios, de comentarios paralelos que existen. Sin embargo, para todos los que nos escuchan, esto es una muestra más de que cuando creemos que por sentarnos y leer unos versículos bíblicos hemos completado un día entero de estudio, creo que esto nos lleva a analizarnos aún más, a comprender que el estudio bíblico no es simplemente sentarse y leer, sino es analizar, es comprender y sobre todo es investigar y corroborar que lo que leímos y creemos haber comprendido de lo que leímos, es importante estudiarlo y corroborarlo con otros, ya sea comentarios o otros libros de apoyo. Pastor, no sé qué es lo que opina usted al respecto. No, claro que sí, la Biblia es vasta, la Biblia en sí misma es una fuente inagotable de enseñanza, puesto que es la palabra viva del Dios vivo y está vigente a nuestros días. Y lo que pudiera parecer una historia que de hace 3000 años, porque es lo que tiene esta historia, uno pudiera parecer, para muchas personas, la Biblia es un libro obsoleto, un libro de fábulas, de historietas, un libro que ya no tiene cabida en nuestra sociedad, un libro que ya no, pues tenemos que consultarlo porque pues es para ignorantes o para personas que no han progresado en muchas cuestiones. Déjame decirte que la palabra está vigente, en sí misma nos ayuda, pero obviamente, como tú bien dices, tenemos que hacer un estudio serio de la palabra para ver qué quiere decir, qué nos enseña, qué podemos sacarle, ¿no?, a cada pasaje. Y seguramente si la siguiente semana o dentro de un mes habláramos del mismo pasaje, aprenderíamos mucho más cosas, porque es la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos revela, ¿no?, lo que hay en ella. Así es, hermano.
estaría interesante, pastor, no sé qué le parezca más adelante, poder hacer una serie de programas para, para aprender métodos aplicables para los cristianos que están empezando a estudiar y los métodos que existen para poder apoyarse en el estudio con otro tipo de escrituras. Cuando yo recién, voy a poner un ejemplo una vez más, disculpe que Sí, siempre me ¿no? pongo como ejemplo porque soy nuevo en esto de la fe, tengo pocos años, y cuando yo vine al Señor y empecé a estudiar la palabra, se me dijo muchas veces, no varias, yo antes de empezar a estudiar la palabra de Dios pertenecía a un grupo de filosofía. Ah, un grupo de filósofos que se juntaban, eran científicos, filósofos, de todos los caminos de la vida. Yo era el único, la hormiguita entre los elefantes, ¿no? Estamos hablando de personas que cuando hablaban, hermano, me pasaban por arriba las palabras porque en mi vida las había escuchado, pero siempre me ha interesado esto. De manera que cuando vine al estudio bíblico y empezamos a estudiar la palabra, me encontraba yo con palabras dentro de la palabra de Dios que yo ya había escuchado la definición de las mismas. Y cuando les decía al maestro, oiga, maestro, disculpe, pero esta palabra significa esto y esto. No le decía, está usted equivocado. Le decía, esta palabra significa esto y esto y esto, de acuerdo a los análisis que se han hecho de la lengua. Y me decía él, ¿de dónde sacaste esto? Bueno, lo comenté con varios filósofos. Oh, no, 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 no. Tú lee la palabra y la palabra se te va a revelar automáticamente. Tú no debes de apoyarte por medio de ningún libro, ni por medio de ningún comentarista, ni de ningún filósofo, porque eso es cosa de humanos. Y en el principio así lo creía, y así lo aplicaba. De manera que yo me encontraba leyendo la palabra de Dios e interpretando lo que yo creía que decía. Sí. El problema no es, hermanos míos, que usted lea la palabra y crea algo. De hecho, la homilética se podría decir que se aplica el estudio bíblico basado en comprensión, pero en la comprensión de uno es donde viene el estudio de lo que se acaba de comprender para analizar lo que uno sintió, comprendió o leyó. Sin embargo, hay muchos cristianos allá afuera que no comprendemos cuando recién venimos al Señor lo que implica en análisis del estudio de la palabra, hermano. Y creo que sería interesante en el futuro. No estoy diciendo de dar clases de homilética ni de exégesis, sino dar una explicación de los métodos que se utilizan para llegar a las conclusiones que se presenten en este programa. ¿Qué le parece, pastor? Sí, creo que sí. Primero oraremos al Señor que nos dé sabiduría y claro que sí, buscaremos el momento para hacerlo. Sí. Me parece excelente. Pastor, hemos llegado a la conclusión del programa del día de hoy. Quiero agradecerle el que esté usted con nosotros y sobre todo quiero darle gracias a Dios por permitir habernos encontrado, aunque sea en audio, por medio de voz. Y le quiero agradecer a usted por la oportunidad que nos da de tenerle aquí en Equipando al Cristiano y por darnos la oportunidad de poder aprender con usted, pastor. ¿Algo que quiera añadir? Pues gracias una vez más. La oración es que esta palabra, esta semilla, realmente quede en el camino, en el corazón de las personas. Y bueno, ya hablaremos del tercer punto de este estudio, si me permiten más adelante. Claro que sí, pastor. El tercer punto lo podemos tocar la semana que entra en sábado. No creo que vaya a tomarle mucho tiempo. Lo que podemos hacer es que podemos añadir al próximo tema el cierre de este tema que es una familia en crisis. ¿Qué le parece, pastor? Creo que sí, lo podemos captar, lo checamos y con todo gusto, porque necesitamos llegar a algunas conclusiones de este estudio. Sí, hermano. Perfecto. Pastor, antes de retirarnos, por favor, si puede darnos su correo electrónico para todos aquellos que nos escuchan y les gustaría ponerse en contacto con usted. Claro que sí. A ver, es L de Luis,
Lo estoy deletreando. L de Luis, E de Ernesto, C de Claudia, C de Claudia, 76 @hotmail.com. Es decir, lec76 @hotmail.com. Pues ya lo escucharon ustedes, hermanos, lec77, ¿correcto? 76. lec76 @hotmail.com es el correo del pastor Javier Cordero en Puebla, allá en México. Pastor, una vez más, me gusta mucho repetir y dar muchas gracias a todos los que nos acompañan, sobre todo a los invitados especiales y a usted que se añade a las filas de Equipando al Cristiano. Gracias a Dios. Pastor, un placer el haber platicado el día de hoy con usted, un placer el haber tenido este estudio con usted, y le esperamos la semana que entra a la misma hora, a las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, para todos aquellos que nos escuchan. En cualquier parte del mundo que te encuentres, hermano, que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén. Pastor, no me cuelgue, por favor.